Opinión proporciona los cimientos para la resolución del 2024 que nos recuerda que estamos obligados legalmente a no condonar acciones ilegales del gobierno de Israel. Es momento de terminar con la impunidad institucional que disfruta Israel y que ha disfrutado por 5 décadas. Lo que vemos en este momento en Palestina es testamento del excepcionalismo que tiene Israel en su rendición de cuentas a nivel internacional. Y al reafirmar la opinión que se obtuvo, los miembros de las Naciones Unidas, junto a la comunidad internacional, tienen que detener la transferencia de armas y munición de las partes al conflicto. Y son elementos que se utilizan para cometer violaciones contra el derecho internacional humanitario y una transferencia, y transferencia de armas sin ningún tipo de restricción. Tenemos que hacer un bloqueo para evitar la transferencia de municiones por parte de gobiernos y todos los gobiernos cuando es claro que se está usando esto para lesionar la población civil y dañar el derecho internacional humanitario y sencillamente generan más violencia y un genocidio que continúa sin parar. La opinión del ICGO concluyó que todos los estados, todos nosotros teníamos la obligación de no reconocer como algo legal la situación que surgía de la presencia ilegal de Israel en los territorios ocupados de Cisjordania y hacer todo lo posible para evitar que la población que haya creado la presencia ilegal de Israel en el territorio se pudiera mantener. Habiendo dicho esto, la opinión también concluye que hay un riesgo serio de genocidio contra el pueblo palestino en Gaza. Como miembros responsables de las Naciones Unidas, es nuestro deber asegurar que el derramamiento de sangre y el genocidio se detengan y tienen que detenerse ahora porque no tenemos tiempo. No es un genocidio después de los hechos, está pasando mientras estamos hablando. El gobierno de Israel tiene que detener el desplazamiento de civiles en Gaza que causa mucho sufrimiento y trauma. El gobierno de Israel, como poder ocupante, tiene que respetar las obligaciones del derecho internacional, en respetar el derecho de los palestinos y de evitar el uso excesivo de fuerza y garantizar un acceso inimpedido para los accesos para los soportes y ayudas humanitarias en toda Palestina. Esto es lo que busca progresar el Grupo de la Haya, es lo que discutimos en enero, pero con el fin de hacer esto requerimos una colaboración transregional y esto hace parte de la discusión que esperamos tener en los próximos 2 días. Esperemos que empecemos un viaje en el que todos los estados de todas las regiones, incluyendo aquellas que mencioné antes, que hace parte del Grupo de Madrid, unan sus manos contra el genocidio en Palestina y que colectivamente trabajemos por la paz y la justicia en el mundo, no únicamente en Palestina, sino globalmente. Pero tenemos que empezar con Palestina. Muchas gracias. Reconocer a Palestina no es un acto simbólico, es un acto concreto de defensa contra el rechazo inequívoco de la expansión colonialista. Yo estoy aquí frente a muchos amigos representando a los estados que tomaron este principio y estos primeros pasos, Colombia siendo uno de ellos, entendiendo su significado y algo importante, uniendo este reconocimiento con las acciones para desarrollar contra los actos ilegales de Israel, incluyendo la detención de la venta y la participación o proliferación de espacios ilegales. La llamado de esta conferencia internacional de la fórmula de 2 estados finalmente se reunirá en Nueva York. Y ustedes son los valientes, ustedes son los que empezaron con la meta por una acción antes de la llegada de esa reunión el 28 de este mes. La continuación de esta conferencia. Esta conferencia y lo que estamos haciendo aquí como el Grupo de la Haya surgió de la opinión de consejeros de la Corte Penal Internacional,
quien dijo, entre otras cosas, que lo que Israel está haciendo para violar los derechos del pueblo palestino, al negarles a ellos sus derechos, violando sus derechos, accediendo a su tierra, permitiendo los asentamientos ilegales, evitando la autodeterminación y creando una determinación de discriminación en apartheid, permitieron una guerra en la Franja de Gaza. Este sistema es ilegal y debe terminarse tan pronto como sea posible. La Asamblea General presenta la pregunta a la Corte Penal Internacional y decidió y legisló que esta ocupación ilegal tiene que ser terminada en un año. Y nos pidió a nosotros, en la base de estas preguntas de la Corte Internacional de Justicia, que para poder implementar esta opinión otorgada, que pudiéramos hacer una conferencia internacional, una conferencia orientada a las acciones para aquellos de ustedes que tuvieron el privilegio para ver el documento de concepto que se creó en esa conferencia, en una conferencia orientada a las acciones, como el grupo de La Haya solicitó una conferencia orientada a las acciones, especialmente en el campo legal, y como el grupo de Madrid pidió una orientación a la acción. Todos estos esfuerzos van a unirse juntos y van a continuar trabajando en paralelo, pero complementando uno al otro para tener éxito en romper la cadena o romper la base de esta ocupación legal. Y terminando con el grupo palestino para que tenga libertad y dignidad e independencia en su propia tierra. Ese debe ser el objetivo. Ese es el objetivo y eso es lo que nosotros de manera colectiva lograremos hacer, ya que todos de manera colectiva logramos romper el apartheid que sucedió en Sudáfrica y la base de ese sistema aberrante que va contra la humanidad. Nosotros tenemos que hacer lo mismo en relación al pueblo palestino. Este es únicamente el inicio, no es el final. Todos estos esfuerzos son únicamente el inicio y luego evaluaremos una estructura de cómo continuar implementando las opiniones que damos de la Corte Internacional de Justicia para poner un fin a esta ocupación ilegal y permitir que el pueblo palestino disfrute la libertad y la independencia en su propio Estado independiente de Palestina, y para eso podamos lograr el consenso global en lo que se llama la solución de dos estados. No será un ejercicio en políticas teóricas o teatrales, según dice la conferencia internacional. La conferencia da pasos asertivos con la rendición de cuentas y el reconocimiento, porque los compromisos retóricos a los derechos humanos y al derecho del pueblo palestino a su autodeterminación son una distracción a la que no nos podemos dar cabida. Es el momento de tomar acciones concretas, tomar acciones efectivas que efectivamente reprendan los crímenes y eviten las ganancias que obtienen del genocidio. La rendición de cuentas sobre la ocupación no va a dar justicia o paz, sino que una Palestina libre va a liberar a la humanidad de la pena y la vergüenza que vienen de las consecuencias devastadoras de esta ocupación colonial ilegal que sencillamente se basa en la brutalidad y los crímenes. La rendición de cuentas y la liberación también esperamos que le den a nuestros ocupados la posibilidad de reflexionar sobre la banalidad de la crueldad y de la locura que ha sido normalizada en los servicios de la colonización y el genocidio. Esa es una fórmula para la paz. Todos podemos defenderla y trabajar por ella. Es un legado que las generaciones futuras podrán celebrar. Uno que honre nuestra humanidad conjunta y reestablezca el derecho de ley,
no la ilegalidad como la norma. Y les puedo decir que como gente palestina, que puedan dar el sacrificio máximo no va a ser abandonado por todos ustedes, ni va a ser abandonado por la humanidad, ni va a ser abandonado por aquellas leyes o aquellas personas que defienden el derecho internacional y la humanidad, y que efectivamente derrotarán este genocidio, lograrán un cese al fuego, harán que nuestra gente reciba asistencia humanitaria de una escala adecuada y derrotaremos los crímenes de lesa humanidad, de desplazamiento, y le daremos a nuestras personas y al millón de niños que hay en Gaza y a todos los niños en Palestina una esperanza de un futuro que no esté lleno de guerra y destrucción y negación de su niñez, sino un futuro lleno con promesas de esperanza, independencia y dignidad. Y nosotros estamos determinados a llegar a esto con su ayuda y con sus esfuerzos, y les agradezco inmensamente. Respetado ministro, muchas gracias por sus palabras. Y continuando con esta reunión ministerial de emergencia sobre Palestina, queremos invitar aquí al podio al señor. Dejamos entonces este espacio en Colombia. Ya ven, hay una sesión de trabajo donde se busca trabajar conceptos, acciones para poner un coto, poner un alto al genocidio que Israel comete en Palestina. Hoy y mañana se van a dar estas conversaciones, hay un documento final, hay un eje de trabajo muy firme. Soy un doctor de sala de emergencias palestinoamericano. Vemos que se mueve la cámara y allí estamos esperando también la presentación de esta ponencia. Hay más de 30 delegaciones aquí participando de este encuentro, así que estamos atentos. No tengo ninguna intención de pararme aquí el día de hoy y resumir las estadísticas y las figuras con las que ustedes ya están familiarizados. Yo creo que están infraestimadas estas estadísticas y no cuentan la historia verdadera de lo que está pasando en Gaza. Hay tanto que decir, tanto de lo que está pasando es horrible, agonizante y totalmente insoportable. Pero mi tiempo aquí es limitado y mis palabras no pueden expresar la completitud de la devastación. Mi intención es transmitirles una porción de la realidad que se vive allá y el grado en el que se ha obstruido la posibilidad de supervivencia en Gaza. Espero que esto nos impulse a nosotros para reflexionar más profundamente sobre las consecuencias de lo que está ocurriendo en Gaza en términos humanos. Porque desde que he estado vivo como palestino, las palabras que se han usado para describirnos son deshumanizantes y degradantes. Déjenos entender qué quiere decir cuando dice que la inanición y el corte del suministro de agua se está usando como una herramienta de guerra. Imagínense que usted es un niño, uno de los 10 niños que fueron asesinados en fila para recibir agua en Baranjala hace unos días. ¿Usted excusaría esto diciendo que es un error técnico? ¿Usted se permitiría seguir adelante sin reconocer la injusticia perpetrada sobre su niño? Hace 2 días, el doctor Ahmed Afara, el director de la división pediátrica en el Hospital Nazar, el hospital más grande de Gaza, dijo: se me está acabando el alimento infantil. Estoy empezando a racionarlo. Y tengo 6 neonatos prematuros en este hospital. Imagínense, si usted fuera uno de los padres de esos 6 bebés prematuros. Déjenme decirles qué pasa cuando los niños prematuros se les
priva de lo que necesitan. Imaginen que ustedes tienen que mirarlos, luchar por mantenerse vivo. Cuando tienen una respiración superficial y rápida, ojos hundidos y lloran desesperadamente porque cada vez que ellos no reciben el alimento que necesitan, esos gritos y llantos se vuelven más y más débiles. ¿Qué le decimos a los padres de los niños que ya murieron? ¿Qué le decimos a los camiones que tienen el alimento para los niños que están estacionados afuera de Gaza? ¿Qué les decimos? Lo siento, hicimos todo lo que pudimos. Se supone que yo debía entrar a Gaza el 19 de junio, hace 3 semanas. Y hablando con mis colegas allá en el campo, me comentaron sobre este problema del alimento infantil. Y yo, dentro de mi uniforme de doctor, tengo latas de leche en polvo, pero me negaron el ingreso. Y el acceso es un problema que existe antes del 2023. El problema de no poder traer los suministros médicos. Había una barricada mucho antes del 7 de octubre. Y para los niños que han sobrevivido milagrosamente el hambre y que continúan sobreviviendo, es importante que tengamos en cuenta que en cada día que ellos están sufriendo de hambre, están sufriendo consecuencias irreversibles a su desarrollo físico y mental. ¿Alguno de nosotros toleraría que en el futuro de nuestros hijos se desarrollara de esta forma despreciable? Les quiero hablar de la Agencia de Asistencia de los Estados Unidos llamada GIH, que se enfrenta a balas todos los días. Y les decía a mis amigos, por favor, no vayan a ciertos lugares, son mataderos, por favor, no vayan. Y decían, bueno, las personas saben que hay una posibilidad de que las personas pueden morir, pero ellos no pueden aguantar ver a sus familias en las tiendas de campaña muriendo de hambre. Ellos no pueden esperar a que el resto del mundo haga algo al respecto. Pero las balas lanzadas a la Fundación Humanitaria de Gaza por parte de mercenarios es que no se puede guetoatizar, poner a los palestinos. Y que alguien en un uniforme militar sea el que decida quién es digno de recibir comida. Para que le hagan un registro de antecedentes para decidir si su familia puede comer o no. Cuando los palestinos nos dicen que se está atacando el sistema de salud intencionalmente, tenemos que entender el alcance y las consecuencias de estos ataques sobre los diferentes hospitales de Palestina. De todos los hospitales que han visto que el ejército militar los ha atacado o asaltado. Vemos que los pilares del sistema médico están siendo asesinados. Doctor Marwana Soltan regresó de tratar pacientes. Uno de los 2 cardiólogos que quedaban en Gaza fue asesinado. El doctor Ahmed Kondil, un cirujano experimentado que formó a todos los cirujanos jóvenes que servían al pueblo de Gaza, fue asesinado en la semana pasada. Y ayer, mientras yo pensaba cómo podía dirigirme a esta congregación, me di cuenta que ya se me habían olvidado algunos de los nombres de mis colegas que han sido asesinados en los últimos 21 meses. Y digo eso avergonzado de mí mismo, pero es así como muchos trabajadores de la salud han muerto a manos del ejército israelí. Uno de ellos fue Tibet Salim, un médico joven que trabajaba en Gaza Central, que estaba atendiendo a los neonatos en la enfermería para recién nacidos. Que ellos estén siendo asesinados no es solo significa una falta de personal que se pueda reemplazar. Eso significa que decenas y cientos de niños no van a recibir la atención que necesitan para tener la mejor oportunidad de sobrevivir. Muchos
médicos han perdido su vida después de ser torturados. Doctor Arsborch es el mejor ejemplo de esto. Él era un cirujano ortopédico famoso y su cuerpo fue encontrado en la prisión de Ofar, desnudo después de tortura, sin presentar cargos, sin un juicio. Doctor Assam Barsafian, un pediatra en el norte de Gaza, está siendo retenido sin un proceso. Ayer hablé con su abogado y me dijo que su condición se ha deteriorado significativamente y que todavía está usando las ropas de invierno que estaba usando cuando fue secuestrado en 2024, que había perdido peso, que no estaba recibiendo medicamento y que se le estaba negando el acceso a un médico. Doctor Hassan debería estar ahora en el hospital atendiendo a los pacientes. Y si necesitamos un cese al fuego mañana, necesitamos a estos doctores mañana en respecto. Tenemos más de 100 médicos y enfermeras que están actualmente siendo secuestrados. Y todos los doctores o enfermeras que han sido secuestrados, atacados o lesionados no se incluyen en la respuesta. Entonces, ¿cómo se ve el día después? Teníamos entonces las intervenciones en lo que ha sido esta cumbre de emergencia en La Haya que se desarrolla en Bogotá. Y es que a partir de esta serie de denuncias que escuchábamos sobre torturas que se realizan en la Franja de Gaza por parte del ejército sionista de Israel, es que esta cumbre se desarrolla en Bogotá. La primera, de hecho, más de 25 estados, entre ellos España, se reúnen para pasar justamente de la condena a la acción colectiva, y esto lo ha dicho el presidente colombiano Gustavo Petro. De hecho, también la relatora especial de la ONU, Francesca Albanesi, participa en este encuentro. Previamente, Albanesi habría dicho lo siguiente: es un honor para mí viajar hasta Bogotá en apoyo al Grupo de La Haya y de su búsqueda de la justicia y la paz basada en los derechos y también las libertades. Pero vamos a seguir escuchando esta serie de intervenciones en Bogotá. Siguen siendo desplazadas y movidos como si fueran ovejas. Les dicen, vaya a esta área de evacuación, vaya a esta otra área. Toma a toda su familia y con suerte puede encontrar un lugar en la arena al lado del mar. Yo traté paramédicos que son víctimas de un doble ataque. Cuando se ataca una casa y luego vienen los paramédicos y luego hay un segundo misil con un segundo ataque. Y les están evitando hacer su trabajo de rescatar o remover a las personas. Conocí a 2 paramédicos que fueron despachados para sanar a un niño de 6 años. Él estaba llorando y dijo, por favor, alguien venga ayudando. Recibieron los permisos, recibieron todos los accesos y llegaron a su ambulancia, y cuando faltaban 100 metros para llegar a Hind, el misil atacó la ambulancia matándolo a ellos 2. Y la voz de la paramédica se empezó a callar cuando hablaba con la operadora. Y le preguntaron, Jim, ¿por qué no estás hablando tanto? Ella dijo, cada vez que yo hablo, sale sangre de mi boca. Y no quiero manchar mi ropa. Mi mamá no quiere que yo ensucie mi ropa. Ayer en la noche, la familia Narahab en Jabelia envió una llamada de auxilio diciendo que su hogar estaba siendo destruido, pero dijeron, seguimos acá, estamos vivos, por favor, alguien venga a salvarnos. Y los paramédicos le explicaron que no tenían acceso a ellos. ¿Y qué pueden hacer estas personas cuando saben que nadie los va a venir a salvar? Los últimos momentos en que se están sofocando o muriendo de hambre. ¿Cómo somos capaces de mirarnos en el espejo? Sea que sea polio, meningitis o el año pasado la falta de antibióticos o anestéticos. Parece que todas las semanas hay una nueva emergencia en la que tenemos que enfocarnos y hacer algo al respecto.
Entonces, para mí, si hay un cese al fuego, y espero que haya un cese al fuego en los días que vienen, tenemos que entender que si el asalto para y si los burocráticos dicen que hay en la lista dual, nosotros podemos cambiar para poder funcionar en Gaza, a menos que cambiemos la forma en que estamos apoyando a los palestinos en el campo en Gaza. Y quisiera cerrar con un par de casos en los que estuve involucrado, que realmente capturan la esencia de cómo se está atacando la vida en Gaza. Yusuf era un niño de 5 años que estaba en su casa en Khan Yunis, preguntándole a su mamá Parwan qué iban a cenar. En un instante repentino, su hogar fue impactado por un misil y colapsó. El misil entró por el 4º piso donde vivía el tío de Yusuf. Luego bajó al 3er piso donde Yusuf vivía. Colapsó el techo. Yusuf fue atrapado entre los escombros. Cuando llegaron los primeros intervenientes, buscaron y encontraron a la mamá de Ruan y uno de sus hijos. Sobrevivieron, pero la búsqueda por Yusuf continuó. Eventualmente lo sacaron y lo llevaron al hospital de Hazara, donde su padre, un doctor, estaba trabajando. Y las imágenes de su madre se vieron por todo el mundo, corriendo de piso a piso en el hospital de Nazahat, preguntando si alguien había visto un niño de cabello rizado, pelirrojo, llamado Yusuf. Finalmente, alguno de los trabajadores trajo a sus padres a ver a Yusuf. Yusuf había muerto. Su papá se paró, mantuvo su compostura, cerró los ojos y consoló a su madre, a la madre del niño que colapsó del dolor. Su hermano menor estaba agarrado de su padre, incluso golpeándolo. Quiero a Yusuf, quiero verlo. Él nunca había pasado un día sin su hermano y Ruwan nunca vio el cuerpo de Yusuf. Ellos querían que recordara a su hermano como el niño pelirrojo del cabello rizado y no ver lo que pasó. Y el padre de Yusuf continuó trabajando en Nazar. Él dijo, mi trabajo es no estar en luto por mi hijo, sino ayudar a los vivos. Tal vez seguir atendiendo pacientes era un escape, era su forma de afrontar la situación. Pero finalmente, el ejército israelí rodeó el hospital, lo asediaron y arrestaron al padre de Yusuf y todavía sigue en custodia. Nahara es una niña que estaba huyendo de la ciudad de Gaza y fue impactada. El hermano de Mayam, de 18 meses, murió y su hermana de 11 años murió. Su padre perdió sus 2 piedras. Mayar fue impactada en su rodilla y su articulación fue completamente destruida. Ella estuvo en el hospital Early y su madre me dijo que ellos estaban huyendo hacia el sur porque estaban huyendo del ejército israelí y tenían que pasar con este punto de control, desnudarse completamente y darle todo el dinero que tenían en su persona al ejército militar, el equivalente de 300 shekeles, el equivalente a $100 norteamericanos. Tuve el honor de acompañarlos como escolta de Egipto a los Estados Unidos para recibir tratamiento. Aterrizamos en Nueva Jersey y recuerdo estar esperando en el aeropuerto y le traje a Bayar y a su hermana pizza y dije, la pizza en Estados Unidos es horrible, es mejor en Gaza. Pero recuerdo que cuando estábamos en el aeropuerto, la madre me había dicho que había recibido buenas noticias. Y dije, ¿qué pasó? Y ella me dijo que los cuerpos de sus 2 niños, las tumbas, fueron identificadas. Entonces, ahora, cuando ella volviera a Gaza, podía visitar las tumbas de sus 2 hijos que no sobrevivieron. Entonces, concluyo diciendo que hay un ataque
pasado, el presente y al futuro de los palestinos. Nuestros hogares, nuestras universidades, nuestros museos, nuestras mezquitas, nuestras iglesias están siendo atacados. En el presente vemos a los trabajadores de la salud, periodistas, ingenieros siendo atacados. Y en el futuro vemos que nuestros niños están siendo descuartizados, asesinados. Su futuro está siendo destruido. Entonces, sí, rendición de cuentas es necesitada urgentemente, pero también se necesita el apoyo y la solidaridad para las instituciones palestinas, asegurándose que las instituciones puedan sobrevivir esto para poder seguir adelante. Eso es lo que se necesita de todos nosotros. ¿Cómo nos aseguramos que el esfuerzo de borrar a los palestinos de los libros de la historia no tenga éxito? ¿Por qué no estás hablando tanto? Los sueños actuales de los niños de Palestina pueden ser descritos con estas palabras. Y no quiero manchar nuestra misión debe ser cambiar cómo describen sus sueños. Cuando se le pregunta a un niño sobre qué sueñas, qué quieres que pase, dicen, quiero que mi mamá vuelva del cielo. O cuando un niño dice, espero que me pueda crecer a otra pierna. Estaba siendo destruido, pero dijeron, seguimos acá. ¿Cómo nos aseguramos de que ellos tengan una oportunidad en la vida? ¿Cómo nos aseguramos que esos sueños se conviertan en sueños de prosperidad y del futuro? Entonces yo creo que los esfuerzos de todos los presentes acá, algo que le comunica a todos los profesionales de la salud en Gaza y todas las personas con las que he podido hablar en Gaza, es que espero que el mensaje de urgencia sea traducido en acción. Y espero que las declaraciones puedan ser seguidas por pasos concretos, enfoques concretos. Y espero que eso ocurra antes que temprano. Para mí, si hay un cese al fuego, y espero que haya un cese al fuego en los días que ahí vienen, es donde tenemos que entender se detiene la guerra. Sí, cuando nosotros implementamos el plan para las nuevas generaciones, no podemos permitir que se establezca ese presente. Hoy es Palestina y los palestinos, mañana puede ser cualquiera de nosotros. Gracias. Para poder funcionar en Gaza, a menos que cambiemos la forma en que estamos apoyando a los palestinos en el campo en Gaza. Mensaje de urgencia que sea entonces transmitido en acciones y que haya cese al fuego. Estos son parte de las intervenciones en el marco de la cumbre de emergencia de La Haya que tiene lugar ahorita en Bogotá, la capital del país, que busca frenar el genocidio sobre la Franja de Gaza. Esto es un testimonio bastante cruel, el que acaba de relatar una de las personas que está interviniendo al decir que una madre veía con buenas noticias que al retorno de Palestina puede identificar las tumbas de sus hijos. La cumbre, esta cumbre, de hecho, se estará realizando entre este día 15 de julio y 16 de julio. Los países miembros del grupo, conformados por Bolivia, Cuba, Honduras, Senegal, Sudáfrica, Malasia, Namibia y también Colombia, vamos a seguir escuchando parte de las intervenciones. Miembros de la Haga, sus miembros fundadores, por su postura en principios, ya que los otros se están uniendo, que continúen creciendo y que fortalezcan la efectividad de sus acciones concretas. Me gustaría agradecer a Secretaría por su trabajo y, al final, pero no menos importantes, los expertos palestinos que volaron a Bogotá de la Palestina ocupada o Palestina histórica, conocida también como Israel, y los otros miembros de la diáspora por acompañar este proceso. Después de recibir informes basados en la evidencia, y a todos ustedes aquí, es muy importante estar aquí en un momento que ha demostrado ser histórico. Hay esperanza que esto va a mover a todos los presentes a definir acciones concretas, a proteger a los palestinos en lo poco que queda de Palestina, porque este es el campo de prueba para un sistema de libertad, derechos y justicia para todos. Esta esperanza que las personas como yo
mantenemos viva es una disciplina. Mantener la esperanza es una disciplina que todos debemos tener. Debo decir que no es fácil hablar después de usted, doctor Ahmed, porque en este momento, como una europea, siento un dolor profundo en mi interior, porque a medida que usted hablaba y estaba contando los horrores que ha tenido que presenciar, la Unión Europea decidió no cortar lazos con Israel. El territorio ocupado palestino es un infierno. En Gaza, Israel ha desmantelado todos los organismos de asistencia humanitaria para desplazar y asesinar a la población que han marcado para ser exterminada. Y en Jerusalén se habla sobre un asedio que tiene que seguir adelante, propagando las detenciones arbitrarias y la tortura. Los palestinos viven bajo el terror del exterminio, mientras el mundo mira. Hay muy pocas personas israelíes que se oponen al genocidio, a la ocupación o al apartheid, mientras que la mayoría de la sociedad celebra y demanda más. Las atrocidades de los últimos 21 meses no es un comienzo, es la culminación de las políticas israelíes para exterminar y desplazar a la población palestina. Y vemos que los cuerpos políticos desde Bruselas hasta Nueva York todavía están debatiendo la legitimidad del reconocimiento del Estado palestino. Creo que han pretendido invertir en la autoridad palestina, mientras que permiten que los israelíes perpetren crímenes. Mientras tanto, el discurso político ha reducido a Palestina como un tema que necesita ayuda humanitaria y no como un tema que necesita atención inmediata para prevenir el apartheid y el genocidio. Y hoy estamos presenciando el rapto. Palestina se le ha quitado la posibilidad de transformación. Incluso si esto no está siendo reflejado en agendas políticas actualmente, vemos que se está creando un cambio revolucionario, uno que debe ser recordado como el momento en que la historia cambió su curso. Y es por eso que vine a esta reunión con el sentido de que va a ser un cambio, un punto de inflexión histórico. Primero, siento que la narrativa está cambiando. En Bruselas puede que no se han dado cuenta, pero sí está cambiando. Alejándose del derecho de autodefensa interminablemente invocado por Israel, el armamento del antisemitismo y el uso deshumanizante del marco de terrorismo para cualquier acción palestina ha llevado a una parálisis mundial que ha sido intencional y que debe ser revocada. Segundo, en consecuencia, estamos viendo el surgimiento de un nuevo multilateralismo, viendo que la mayoría mundial está cambiando y me alegra ver que muchos de los países están acá. Me duele ver que esto debería tener en su gran mayoría a países europeos y no los tiene. Me da miedo pensar lo que estas instituciones han venido a simbolizar. Instituciones que predican el derecho internacional humanitario, pero se apegan a estructuras colonialistas mientras se hacen de la vista gorda de guerra a guerra y miran al otro lado cuando ven el genocidio. Veo que el grupo de la Haga, no solo está en la capacidad de generar una coalición, pero les pido, por favor, apoyen a los palestinos de forma más robusta.
Vemos que queremos un cambio de orden global enraizado en la justicia y la colaboración mutua. No necesitamos tener ninguna asociación política para apoyar este ideal. Israel ha estado exterminando ciertas instituciones por 21 meses. Entonces, me gustaría que esta conferencia de emergencia aborde la devastación en Gaza. Es aquí donde se debe dirigir nuestro enfoque. Las medidas adoptadas por el Grupo de la Haya en enero fue poderosa y muestra un cambio del discurso y las agendas políticas. Pero les imploro que expandan su compromiso y que conviertan ese compromiso en acciones concretas al nivel legislativo, judicial, también en sus jurisdicciones, para que podamos decidir qué debemos hacer para detener el genocidio. Para los palestinos en Gaza, esta es una pregunta existencial, pero creo que aplica a la humanidad de todos nosotros. Y creo que en este contexto mi responsabilidad es recomendarles a ustedes la cura para la causa raíz. Ya pasó el tiempo para tratar los síntomas y quedarnos en nuestra zona de confort. Entonces, queremos seguir apoyando el compromiso del Grupo de la Haya, que es honrar los compromisos y obligaciones básicas bajo el derecho internacional. Obligaciones no es caridad. Cada estado debe revisar y suspender inmediatamente los lazos con el Estado de Israel, lazos diplomáticos, económicos, políticos, para asegurar que sus sector privados, empresas de seguros, bancos, proveedores de servicios y todos aquellos en la cadena de suministro hacen lo mismo. Tratar la ocupación como negocios habituales han estado siendo cómplices de la ocupación israelí. Igualmente, que la Corte Internacional de Justicia ordenó terminar incondicionalmente y la Asamblea General ordenó que esto pase para septiembre de este año. Me gustaría tomar la oportunidad para elaborar sobre las técnicas, los aspectos técnicos y las implicaciones legales en nuestras sesiones. Pero quiero ser muy claro que es un momento de cortar lazos con Israel completamente. Cortar lazos solo con los componentes que están en el territorio ocupado sería solo tratar los síntomas. Esto está alineado con el derecho internacional, especialmente en el momento que Israel está siendo acusado de cometer crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, en frente de los dos tribunales internacionales que tenemos, la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia. La economía de Israel está estructurada para sostener la ocupación. Es imposible desenredar la economía y la política de Israel de la ocupación. Ha sido inseparable por décadas. Lo que pasa es que hemos pretendido no ver. Entre más tiempo los estados sigan involucrados con Israel, crece la complicidad. Ahora que la economía gira en torno al genocidio, ya no hay un buen Israel y un mal Israel. Tenemos que enfrentarlos. Quiero considerar este momento como si estuvieran sentados aquí en 1990 hablando sobre el tema del apartheid en Sudáfrica. ¿Ustedes hubieran sugerido sanciones selectivas para los perpetradores o ustedes hubieran reconocido el sistema criminal, delictivo de todo el sistema? Entonces, lo que vemos que la comparación es una evaluación factual de varios procedimientos internacionales. Eso es lo que significa medidas concretas. Negociar con Israel para que abandonen y dejen lo que queda en la Franja de Gaza. Y déjenme concluir. Por favor, déjenme
terminar con una palabra para los palestinos. En todas las esquinas del mundo los estamos apoyando. Lo siento. Voy a empezar otra vez. Perdón, con la edad me vuelvo más emocional. Para los palestinos y todos que estamos en todos los rincones del mundo apoyándolos, les digo, sea lo que sea que pase, Palestina escribió este episodio tumultuoso, no como un pie de página, sino como los agentes que están en el centro de la injusticia, parándose en contra de la tiranía y el colonialismo neoliberal. Muchas gracias. Respetada relatora, muchas gracias por su intervención. Y finalmente, escucharemos a Barsha Gandikota Nelutla, secretaria ejecutiva del Grupo de La Haya. Good morning, buenos días. Thank you very much to the government of Colombia. Le quiero dar agradecimientos al Grupo de Colombia por organizar esta conferencia. Esta conferencia histórica. Es un honor estar en el Salón Bolívar. Que su legado los ilumine hoy en la lucha por la liberación de todos los pueblos. May the legacy of Bolívar guide us in this. Que el legado de Bolívar nos ayude con el trabajo de todas las personas. Cuando salimos del Palacio de Justicia en La Haya, hubo una conferencia de prensa realizada por Benjamin Netanyahu que tenía una sola cosa que decir. Nadie puede detenernos, ni siquiera La Haya. Es una tragedia que con nosotros estamos aquí reunidos después de 647 días del genocidio. Eso ha sido cierto. Y por eso estamos aquí en Bogotá, reunidos para acabar con la impunidad de Israel, la complicidad de otros estados y la impunidad. La idea no es crear nuevas leyes, como hemos dicho una y otra vez, y como lo hemos repetido en este panel día de hoy, no estamos creando nuevas leyes, no estamos pensando en indoctrinar nuevas leyes. Las leyes son claras. La Haya hablado, la Asamblea General ya ha votado en las obligaciones de los estados parte. Las Naciones Unidas ha dicho que Gaza es el lugar con más hambre del mundo. Y las organizaciones de sociedad civil, muchas que están presentes el día de hoy, han emitido una llamada de acción conjunta pidiendo una demanda para ayudar a los palestinos a su posibilidad de autodeterminación. No es claridad lo que falta. Falta es coraje, valentía. Es lo que nos hace falta para hacernos al lado del derecho internacional con estos. Entonces, en las siguientes 24 horas es lo que los estados van a estar deliberando. ¿Qué tipo de medidas tenemos el valor de implementar el día de hoy, soterradas en la ley internacional, que no son opcionales, no son radicales y no son nuevas? Sencillamente son obligaciones legalmente vinculantes bajo la Convención, bajo la Corte Penal Internacional, bajo la Corte Internacional de Justicia y la Carta de las Naciones Unidas. Como les dije antes, decimos que en Palestina es un espacio difícil que estar. La civilización no está en la calle, pero los estados también. Y creemos que en el Grupo de La Haya, en el Grupo de Madrid, en todos los estados de acciones colectivas, el único antídoto que tenemos para el castigo unilateral de las naciones poderosas que buscan proteger las acciones ilegales de Israel es una respuesta colectiva. El único antídoto que hay a este castigo es acción conjunta de los estados. Hay momentos en la historia que creemos que marcan un antes y un después en su participar, y creo que la reunión del día de hoy, la conferencia, es uno de estos momentos. Como el secretario ejecutivo del Grupo de La Haya, es mi honor darle la bienvenida a los estados que están presentes el día de hoy, cuyas banderas ven detrás mío. Pero pueden entender que hay muchos más países presentes en esta habitación, cuyas banderas tal vez no están, pero su gente está acá, porque la gente ha hablado y ellos están al lado de Palestina.
Francesca, la copresidenta, Colombia, Sudáfrica y muchas conversaciones que hemos tenido le dicen unos a los otros. Es el mayor honor y la mayor responsabilidad elaborar esa tarea, pero estaríamos más felices cuando el mandato de Francesca sea eliminado y el grupo termine porque el fin Palestina sea libre. Muchas gracias. Muchas gracias, señora secretaria. De esta manera hemos culminado la instalación de esta reunión de emergencia sobre Palestina. En la jornada de la tarde se desarrollarán discusiones entre los asistentes, cuyos resultados serán informados mañana en la clausura. Agradecemos a los medios de comunicación que nos han acompañado hoy y los invitamos a desplazarse al salón dispuesto para ustedes en la Academia Diplomática, desde donde podrán seguir desarrollando sus labores. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y que tengan un feliz día. Intervención entonces, la última que teníamos era de la secretaria ejecutiva del Grupo de La Haya. Ella dijo que, bueno, en el legado de Bolívar, que pidió la ayuda de este legado para el trabajo de todas las personas que hacen estas deliberaciones en esta cumbre de emergencia de La Haya para tratar el tema del genocidio que se comete en la Franja de Gaza en contra del pueblo de Palestina por parte de Israel. Criticó un mensaje del primer ministro de Israel cuando dijo en un momento determinado que ni La Haya podía detenerlos. Sin embargo, frente a este escenario de las deliberaciones, indicó que el único castigo contra las naciones poderosas es una respuesta colectiva. También, por su parte, la relatora especial de la ONU, Francesca Albanesi, en esta cumbre de emergencia destacó: es importante estar aquí en un momento que ha demostrado ser histórico para proteger a los palestinos. En lo poco que queda entonces en Palestina, instó a mantener la esperanza porque es una disciplina que todos deben tener, así lo decía la relatora Albanesi. Agregó que Palestina es un infierno en Gaza e Israel ha desmantelado todos los organismos de asistencia humanitaria para desplazar y asesinar a la población. Repudió que la mayoría de la población de Israel no condene el genocidio y en cambio pida más acciones en contra de la población palestina. Indicó que a Palestina se le ha quitado la posibilidad de transformación y dijo que se está modificando el discurso del sionismo, alejándose ahora del discurso de la autodefensa convocado por Israel, tratando con ello de minimizar el exterminio en la Franja de Gaza. Por supuesto, manténgase en sintonía de la pantalla de Telesur para más detalles.